por avanzar. Me gustaría ir ya a la operación Barbarroja. Pues bueno, ese ataque de Alemania a la Unión Soviética en junio de 1941, para ponernos en contexto. Este ataque pues resulta totalmente fulminante. Se pueden rendir a muchísimos ejércitos soviéticos, millones de soldados, ¿no? Que caen en las primeras semanas aniquilados, otros caen pues, simplemente por rendición, quedan cercados, etcétera, etcétera. Pero a pesar de que todo parecía que iba bien, realmente no iba bien, ¿no? Porque comenzó a verse que el objetivo de la operación Barbarroja pues no se iba a finalizar, que al final pues era eso, ¿no? Que la Unión Soviética se rindiera. Y eso efectivamente pues se comenzó a ver que no iban a poder llegar a Moscú y que no iban a poder completar pues sus objetivos tampoco en la zona norte y en la zona sur que se habían fijado. Desde tu punto de vista, ¿cuándo comienza a darse cuenta el alto mando alemán que las cosas no van bien en Rusia? ¿Cuándo se dan ese primer golpe así de realidad, por así decirlo? Bueno, pues es complicado contestar a eso. Hay que decir que, en principio, los alemanes contaban con haber empezado la operación antes, a mediados de mayo. No se pudo realizar, en parte por la campaña de los Balcanes, es cierto, y por eso ha habido gente que un tanto jocosamente ha pedido que Rusia le diera las gracias a Mussolini por, porque había forzado, dado que los alemanes se vieron precisados de intervenir en los Balcanes por la invasión de octubre de 1940 que llevó a cabo Mussolini sobre Albania, ¿no? Y todo aquello desencadenó la campaña luego de abril y mayo del 41, a la que tuvieron que acudir los alemanes para solventar el problema en el avispero de los Balcanes, pero no es enteramente cierto. Posiblemente Alemania no podía haber empezado la ofensiva Barbarroja antes de lo que lo hizo, porque en la primavera de 1941 llovió extraordinariamente en toda Polonia. Y desde luego el frente norte no hubiera podido ponerse en movimiento las tropas acorazadas con seguridad, las tropas móviles, y la mitad del frente central tampoco, la zona a partir del norte del Pripyat o del Pripyat, tampoco hubiera podido hacerlo. El terreno estaba absolutamente encharcado y posiblemente los alemanes hubieran sido fruto de los contraataques soviéticos con un gran peligro, digamos, ¿no? Por tanto, no está ni muchísimo menos claro. Alemania seguramente no hubiera podido empezar el ataque antes de lo que lo hizo, pese a todo por las adversidades climatológicas de ese año. La campaña empezó tarde, se desarrolló de un modo extraordinariamente favorable durante mucho tiempo. En agosto de 1941 se presentó un dilema que todavía hoy es objeto de una enorme controversia militar y es qué hacer, dirigirse hacia Moscú, dirigirse hacia Kiev, ¿no? Bueno, las últimas obras, digamos, que tienden a darle la razón a Hitler en cuanto a que lo que había que hacer era acabar con el frente sur, acabar con los ejércitos soviéticos en la zona de Kiev. En cualquier modo, y luego dirigirse hacia Moscú posteriormente, de cualquier modo, el éxito era enormemente improbable. Hitler había dicho, le vamos a, por la imagen que la Unión Soviética había proyectado, había dicho, le vamos a pegar una patada al podrido edificio ruso y todo se vendrá abajo. Se basaban en las informaciones de que disponía el Estado Mayor alemán a partir de los, en fin, de los menguados, vamos a decir así, éxitos del Ejército Rojo, a partir del comportamiento del Ejército Rojo en los meses inmediatamente anteriores. De hecho, había en el Estado Mayor alemán un libro sobre el Ejército Rojo, donde se valoraba pues, todas sus posibilidades, sus capacidades, etcétera, que enseguida fue conocido como el Asno Rojo, porque aquel libro no decía, vamos, en comparación con la realidad, más que dislates, ¿no? ¿Cuándo se dieron cuenta? Pues fue una toma de contacto, yo creo que con la realidad, yo creo que paulatina. El primer gran shock fue ver el comportamiento del Ejército Rojo. Los soldados se batían con absoluto denuedo con bravura y con valentía como ningunos otros. Cuando los ejércitos occidentales o los propios polacos se veían rodeados, atacados por los estucas, etcétera, se rendían casi con inmediatez. Los soviéticos no. A los soviéticos, como decían todos los que estuvieron allí, hay que matarlos dos veces, ¿no? Stalin dio con la tecla cuando en el discurso del 3 de julio de 1941 se dirige al pueblo soviético y habla de hermanos, hermanas míos, soldados, campesinos, obreros, tal, hermanos todos, ¿no? Dice Stalin. Claro, que era un lenguaje absolutamente inusual e insospechado, ¿no? Viniendo de Stalin, ¿no?
Aquello galvanizó al pueblo soviético, no cabe la menor de las dudas, sobre todo a los rusos en su patriotismo. Es verdad que los pueblos bálticos y los ucranianos recibieron a los alemanes con un enorme alborozo, los bielorrusos en buena medida también, o en alguna medida también, pero los rusos, donde Alemania no entró demasiado en Rusia, también hay que decirlo, considerando lo grande que es Rusia, entró en las otras nacionalidades soviéticas, pero en Rusia entró relativamente poco. Los rusos fueron mucho más refractarios que el resto de pueblos de la Unión Soviética. Y los alemanes empezaron a dar cuenta de eso, de que los rusos no se rendían, vamos, se rendían por millones, sí es verdad, pero cuando combatían había que matarlos, como digo, 2 veces. Eran durísimos, comían cualquier cosa, comían sobre el terreno, comían raíces, comían tallos de lo que encontraban por allí, o sea, era verdaderamente asombroso, ¿no? Morían en masa y parecía no importarles en absoluto. Luego se encontraron con el material soviético, que era muy desigual. Había cosas de una bajísima calidad y había otras de una calidad enorme. Los Katyusha, por ejemplo, los lanzacohetes que sorprendieron a los alemanes, los órganos de Stalin que los aterrorizaban a los alemanes, los T-34 que eran muchísimo mejor que los tanques alemanes. Entre paréntesis diré que en el verano de 1940 una comisión soviética fue a Alemania a visitar las fábricas de armamento alemanas y Stalin tenía particular interés en conocer cuáles eran los tanques alemanes principales, ¿no? Y esa comisión soviética tenía un papel firmado por Hitler donde Hitler, digamos, firmaba que les fuera enseñado todo sin reservas a la comisión soviética. Y cuando los expertos armamentísticos alemanes les enseñan el Panzer IV como el tanque más avanzado que tiene Alemania, los soviéticos sacan el papel firmado por Hitler y les dicen, a ver, que vuestro Führer está diciendo que nos enseñéis todo, que os estáis guardando algo, que el Panzer IV no puede ser lo más desarrollado que tenéis. Entonces los alemanes llegaron a la conclusión y dijeron, madre mía, ¿qué tendrán estos? Que el Panzer IV les parece como poca cosa, ¿no? Y efectivamente cuando entraron en la Unión Soviética se encontraron sobre todo, como digo, con este tanque. Otra cosa es que los soviéticos los utilizaban mal, no tenían radio, los T-34, en fin, eran un desastre y, por ejemplo, en batalla, pues todos dependían del oficial que manejaban las banderas y tal, el tanque que dirigía el ataque y una vez que te cargabas ese tanque, los demás eran como pollos sin cabeza y eran muy fácil presa de los, por otro lado, muy expertos antitanquistas alemanes. Es en el otoño de 1941 donde los alemanes ya saben que la guerra no va a acabar, no va a acabar ese año. Es en octubre cuando se producen las primeras nevadas, el 3-4 de octubre, las primeras nevadas cuando los alemanes tienen que pararse a coger aire y decir, madre mía, harán un esfuerzo final, la operación Tifón, el asalto sobre Moscú, pero pensemos que los ejércitos de von Bock que atacan Moscú tienen ya apenas un 20-25% de los efectivos originarios. Eso también hay que verlo, ¿no? Porque el desgaste había sido enorme. Es en ese momento, en el momento del otoño de 1941, donde el mando alemán se empieza a dar cuenta de que aquello no va a acabar ese año. Y el propio Hitler, en sus conversaciones con el Estado Mayor y sus conversaciones privadas, es ya plenamente consciente de que no va a ser así. En cualquier caso, recordemos que la línea era fijada, era Arcángel-Astracán, es decir, del mar Caspio al Ártico. Y jamás llegaron los alemanes ni de cerca a esas latitudes. A Astracán, en el verano del 42, todavía se acercarían, pero ya solo podrían atacar y avanzar en un frente. Sin duda ninguna, por muchas razones, la campaña rusa es la que desangró a la Wehrmacht.